Hola, ¿qué tal chicos? Miren, vamos a iniciar hoy con la clase de organelos celulares. Yo soy el profesor Ángel y bueno, cuando hablamos acerca de lo que son los organelos celulares, tenemos que ver que estos van a ser característicos de lo que conocemos como células eucariotas, ¿sí? ¿Cuáles son las características de las células eucariotas? Sí, pues estas van a ver que van a ser por lo regular en tamaño, van a ser más grandes, van a medir entre 10 a 1000 micras. Se dice que son mucho más complejas y especializadas. ¿Por qué? Porque precisamente van a tener organelos. Ya su contenido genético y demás no va a estar regado en el citoplasma, sino que cada organelo va a tener incluso sus propias membranas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de organelos celulares, estaríamos por lo regular hablando de lo que son las células eucariotas. Y aquí vale la pena hacer una distinción entre las que se consideran vegetales y las que se consideran animales, ¿sí? ¿Por qué, chicos? Porque va a haber organelos, por ejemplo, exclusivos de lo que son las células vegetales y que no los vamos a encontrar en las células animales, ¿sí? Aquí yo les puse un ejemplo, miren, de una célula, su núcleo, su membrana, ¿sí o no? Y bueno, aquí no contemplaron sus demás organelos, pero pusieron lo más trascendente. Si bajamos un poquito, vamos a empezar a hablar de lo que son precisamente ya los organelos. Y se dice que si los vamos enlistando, va a haber un organelo muy trascendente que se llama núcleo, ¿sí? Se dice que el núcleo es uno de los principales organelos porque es quien coordina, es quien da dirección a toda la célula, ¿sí? A través de unos procesos que se llaman procesos de transcripción. Acuérdense que en el núcleo es un conglomerado de lo que es ADN y ARN, ¿sí? Y a partir de ellos son quienes dan ciertas indicaciones, por ejemplo, para la producción de determinadas proteínas en un organismo. De ahí tendríamos, o vamos a ponerle por aquí, que se encarga entonces de lo que viene siendo la dirección, ¿no? La dirección de la célula, ¿sí? Después tenemos otro organelo, y otro organelo va a ser la mitocondria, ¿sí? La mitocondria, en este caso, se va a dedicar a lo que es el proceso de respiración celular, ¿sí? En la mitocondria se va a llevar a cabo el proceso de respiración celular, ¿sí, chicos? Que después, en un futuro, vamos a ver en qué consiste la respiración celular. La respiración celular tiene que ver con la producción de energía, ¿sale? Que la propia célula en algún momento va a ocupar, ¿sí? Se dice que la finalidad de la respiración celular es la producción entonces de moléculas de ATP. Por procesos, por poner un ejemplo, el ciclo de Krebs. Después tendríamos lo que son los retículos. El retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático, ¿sale? Y vamos a ver que el retículo endoplasmático, ya me equivoqué aquí, no sé qué puse. El retículo endoplasmático, ¿sí? El retículo endoplasmático se va a dividir en dos tipos, ¿sí? Estoy tratando de componer lo que hice, pero no puedo. El retículo endoplasmático se va a dividir en dos tipos. Se va a dividir en uno que se llama retículo endoplasmático liso y otro que se llama retículo endoplasmático rugoso. Entonces, vamos a tener esas dos presentaciones, liso y rugoso, ¿sí, chicos? ¿Sí? Ahora, ¿qué va a sintetizar el retículo endoplasmático liso? El retículo endoplasmático liso va a sintetizar lípidos. Va a sintetizar lípidos. Mientras que el rugoso va a sintetizar proteínas, ¿vale? Eso es bien importante. ¿Qué otro organelo debemos de recordar de nuestras células, chicos? Tenemos también algo que se llama aparato de Golgi, ¿sí o no? Tenemos el aparato de Golgi, ¿sí? Y el aparato de Golgi se va a encargar del almacenamiento de proteínas, ¿sí? Del almacenamiento de proteínas.
Es muy parecido a lo que es los retículos endoplasmáticos, ¿sí? ¿Qué otro organelo recuerdan? Pues vamos a tener también lo que son las vacuolas. No sé si la han escuchado. Las vacuolas. También tendríamos las vacuolas. ¿Sí? ¿Y cuál es la función de toda vacuola, chicos? La función de toda vacuola en este caso es el almacén también de agua. Almacén de agua principalmente, ¿sí? Entonces ya llevamos el núcleo, la mitocondria, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las vacuolas, ¿sí? Y pudiésemos agregar, si seguimos bajando, los ribosomas, ¿sale? Podemos agregar los ribosomas de igual forma, ¿sí? Los ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Bueno, los ribosomas van a ser un conglomerado, son un conglomerado de ARN. ARN, precisamente lo que conocemos como ARN ribosomal. Sí, chicos, a eso se le conoce como ribosomas y va a tener una función muy peculiar que es la síntesis de proteínas, ¿sí? A nivel de los ribosomas va a haber una síntesis proteica, ¿sí? ¿Qué otro organelo deben de tener al tanto? Debemos de tener al tanto lo que son los lisosomas, ¿sale? Los lisosomas, ¿sí? Vamos a ver en este caso que los lisosomas se van a encargar de lo que se conoce como digestión celular, ¿sí, chicos? Se encargan de la digestión celular, ¿sí? Podemos seguir. Vamos a bajar un poquito más. Vamos a tomar la tinta azul, ¿sí? Y vamos a poner lo que es el citoplasma. ¿Qué es el citoplasma, chicos? El citoplasma es precisamente donde se encuentra inmerso el resto de los organelos, ¿sí? El citoplasma va a ser esa sustancia de tipo gelatinosa donde se van a concentrar los otros organelos, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí?, que va a fungir en este caso como contenedor, ¿sí o no? Tiene esa función, es un contenedor, ¿sí? Va a tener algo que se llaman citoesqueletos, también va a tener por ahí una porción de colágeno y proteoglucanos, ¿sí?, que le dan esa estructura tridimensional o voluminosa a lo que es el citoplasma. Hasta aquí va todo claro, ¿sí? Ahora vamos a por ahí recordar algunos organelos específicos, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre que a diferencia en este caso de lo que son las plantas y los animales, las plantas van a tener por allí dos organelos muy importantes. Así que nos vamos a ir a la otra hoja, ¿sí? Y va a haber organelos específicos de las plantas, vamos a ponerlos en verde. Y uno va a ser la pared celular, ¿sí? Se dice que la pared celular, ¿sí?, la pared celular junto con los cloroplastos van a ser organelos específicos de lo que son las células vegetales. La pared celular propiamente nos va a dar lo que es protección y soporte, mientras que los cloroplastos va a ser un organelo característico porque en él se va a llevar a cabo el proceso de fotosíntesis, en él se va a llevar a cabo la fotosíntesis. Dicho proceso bioquímico vamos a ver que es exclusivo de las plantas, de los vegetales. Entonces, si te preguntan que cuáles son esos organelos característicos de las células vegetales, pudiese ser la pared celular, que está conformada en este caso de celulosa para los vegetales, y los cloroplastos, que es donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Estos hay que ponerlos por ahí como exclusivos de las células vegetales, ¿sale? ¿Sí? Ahora sí seguimos, chicos. Aquí vamos a hablar algo de lo que es la membrana celular, que a mí me gusta dejarla al final, ¿sí? No es menos importante, pero hay mucho que hablar de ella. Entonces después vamos a hablar de la membrana celular, ¿sí? Y la membrana celular básicamente va a dar también forma y va a dar protección a la célula. Se dice que es una capa, una membrana fosfolipídica
que va a tener poros, va a tener orificios muy pequeños, por los cuales van a poder entrar sustancias también de un peso molecular muy pequeño, ¿sí? Sin embargo, aquí cuando hablamos de la membrana celular, también tenemos que hablar algo que se llama transporte celular, ¿sí? Por eso se queda al final, ¿sale? El transporte celular, no porque sea menos importante, sino porque de ella hay varias cosas que decir. Y entonces ahorita vamos a hablar acerca del transporte celular. Vamos a ver si todo lo que entra y sale de la célula, a eso se le conoce como transporte celular, y puede tener dos variantes. Puede tener lo que se llama endocitosis o exocitosis. Uno hace referencia a la entrada de sustancias y el otro a la salida, ¿sí? Ahora, yo les comentaba que la membrana celular va a tener poros muy pequeños por donde pueden entrar sustancias de un peso molecular pequeño. Sin embargo, hay sustancias que son más grandes y que por lo regular requieren, sí o no, de otros procesos para poder ingresar a lo que es la célula. Y entonces aquí vamos a hablar de lo que se conoce como transporte celular activo y transporte celular pasivo, ¿sí? Se dice que aquí sí va a haber un gasto energético, en el activo sí hay un gasto energético, sí hay gasto energético, y en el pasivo no hay gasto. ¿Están de acuerdo? Esa es la principal diferencia entre el transporte celular activo y pasivo, ¿sí? Que en el activo va a haber un gasto, ¿sí?, de energía, y en el pasivo no. Ahora, aquí es bien importante que ustedes tomen en cuenta qué es lo que está entrando y qué está saliendo de la célula, ¿sí? No es lo mismo que entren sustancias sólidas a que entren sustancias líquidas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que dentro de lo que es el transporte celular pasivo, podríamos hablar precisamente de lo que son la difusión simple y la ósmosis, ¿sale? Aquí en el transporte celular pasivo sería importante hablar entonces de la difusión simple, ¿sí? En este caso, o de lo que conocemos como ósmosis, ¿sí? La difusión simple nos va a hacer referencia cuando hay una entrada de sustancias, ¿sí?, que en este caso tienden a ser sólidas, como algunas sales, y la ósmosis se dice que va a ser la entrada precisamente de sustancias líquidas como agua, y que vamos a ver que para el paso de agua o de algunas sustancias de un bajo peso molecular va a poder entrar a través de sus poros sin que haya un gasto energético. Sin embargo, va a haber otras sustancias con un peso molecular más complejo, y entonces se tiene que adaptar a la membrana, ¿sí?, a través, en este caso, de algunas proteínas, se pega a la membrana, se invaginan e ingresan. Y entonces aquí vamos a hablar de los procesos que se conocen como pinocitosis y fagocitosis, ¿sí? O fagocitosis y pinocitosis. Vamos a ponerlos entonces: fagocitosis, y pinocitosis, ¿sí? Vamos a ver que estos dos van a ser transportes celulares activos, donde va a haber un gasto energético, y se dice que la fagocitosis va a ser un proceso por el cual van a captar ciertas células alimento, por poner un ejemplo, ¿sí? Van a entrar, necesitan hacer una invaginación para que esas sustancias de un peso molecular mayor puedan entrar, se forma la invaginación a través de ciertas proteínas o receptores y puede entrar a la célula. Y la pinocitosis también va a constar lo mismo, en este caso de lo que viene siendo una invaginación, pero por lo regular la pinocitosis va a invaginar lo que son sustancias líquidas. Entonces, aquí de forma práctica o de forma didáctica podemos hablar de que la fagocitosis y la difusión simple estaría aplicando para sustancias sólidas, y la pinocitosis y la ósmosis para sustancias líquidas,
¿sí? Que tienen que ingresar en este caso a la célula. Fagocitosis y pinocitosis son parte del transporte activo y va a haber un gasto energético. La difusión simple y la ósmosis no hay un gasto energético, ¿sí, chicos? Entonces espero que les hayan quedado claros los organelos principales de lo que son las células eucariotas, ¿sí? Las cuales son características de los organismos pluricelulares. Por mi parte eso es todo y les recomiendo que entren a hacer la actividad que tenemos en la plataforma acerca de los organelos celulares. Gracias.